tener inconvenientes con esto. Bueno, profe. Listo. Entonces, les comparto entonces pantalla en este momento. Y pues hasta donde habíamos quedado la clase anterior era básicamente con estas reacciones, que eran unas reacciones base de lo que nosotros tendríamos como el ácido benzoico. En estas reacciones, pues tal cual como les mostraba a ustedes la clase anterior, pues también tengo algunos ejemplos de nitración, de sulfonación. De pronto, lo único que nos faltaría en este caso sería identificar algunas reacciones en donde se forman, digamos, se rompen parte de ese anillo, del anillo interno que tiene la estructura del benceno, y con base en esa ruptura que se genera en ese anillo de la estructura del benceno, entonces vamos a ver otras reacciones muy similares a la primera que les expliqué la clase anterior, que fue esta reacción en donde a través de un proceso de hidrogenación, entonces estaban eliminando todos los enlaces dobles internos que tiene el anillo de benceno, ¿vale? Entonces las reacciones que vamos a ver pues son muy similares a esta, muy parecidas a esta. Entonces, para que por favor le prestemos atención, ya ahorita vamos a resolver un ejercicio directamente sobre la formación del trinitotolueno, que creo que eso es algo que no hemos hecho con ustedes. ¿O sí lo hicimos? No, con ustedes no lo hicimos. No, profe. ¿Listo? Entonces vamos a identificar pues estas reacciones con el trinitotolueno y con base en las reacciones del trinitotolueno vamos a formar entonces este tipo de sustancias pues como por ejemplo esa que les estoy mencionando, y pues les voy a dejar algunos ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, entonces vamos a empezar a ver, vuelvo y les repito que pues estas reacciones que vamos a ver aquí son muy, pero muy sencillas. Son reacciones simplemente que uno tiene que ponerle pues como cuidado frente a los procesos que se van a venir a presentar. Siempre en este tipo de reacciones les voy a compartir también un momentico el archivo de 11.3 que era con el que estaba trabajando. Permítame un momento. Entonces, pues vuelvo y le repito que pues aquí como lo más importante es empezar a ver este tipo de estructuras. Ah, bueno, listo. Entonces, permítame un momentico. Esta será básicamente pues la tarea que ustedes van a tener para el día de hoy. Entonces, básicamente lo que vamos a identificar con ustedes pues es esto. Son dos reacciones adicionales. En estas dos reacciones adicionales que les estoy mostrando aquí, pues una es una oxidación básicamente con un compuesto que nosotros ya habíamos trabajado en otros momentos, que es el permanganato de potasio con agua. Y en esta reacción del permanganato de potasio con agua, pues lo que se va a pasar internamente es que todos ¿cómo es que se llama? Todos los componentes que ustedes van a encontrar pues precisamente en estos enlaces dobles internos, estos enlaces dobles conjugados que van a tener, básicamente todos ellos van a desaparecer de la estructura, y al desaparecer de la estructura pues entonces me van a generar esta representación que tengo aquí. ¿Qué sería esto? Esto ya no sería catalogado como un benceno, ni mucho menos como un fenol, por la sencilla razón de que los enlaces internos se perdieron. ¿Listo? ¿Fue claro en eso? Sí, profe. Listo. Como se pierden los enlaces internos, esos enlaces internos que se están perdiendo, entonces me están generando la apertura para una reacción de oxidación. Entonces por eso es que aquí se están pegando estos OHs, ¿vale? No sé si ustedes se acordaban, pero pues obviamente cuando trabajamos, espero ustedes, que de verdad ustedes se acuerden, pero cuando trabajábamos con permanganato de potasio en otros ejercicios, cuando hablábamos particularmente de la oxidación de enlaces dobles y enlaces triples, siempre decíamos que cada vez que intervenía el permanganato siempre se tendía a romper esa insaturación, es decir, ese enlace doble, ese enlace triple, y pegar un oxígeno. En este caso, pues con la estructura del benceno,
lo que vamos a pegar de manera directa es un OH y se van a perder los enlaces internos, porque vuelvo y reitero que pues la función del permanganato de potasio siempre va a ser venir y atacar específicamente estas insaturaciones y desaparecerlas o generar una ruptura. De la misma forma, Perdón. Cuéntame. ¿Que sí será que puedes aceptar a Lanis, por favor? Sí, creo que está Gracias. esperando. Vale. A Lanis y a María Fernanda. Vale. Listo. Gracias. Me avisan, por favor, porque no estoy en este momento, sino con un solo computador, ¿vale? Entonces, como aquí se están presentando entonces esta ruptura, pues en esa ruptura que se está generando aquí, fíjense que ya no van a haber insaturaciones por el permanganato de potasio, pero también fijémonos que en este caso, cuando estábamos hablando de las reacciones de halogenación, yo tengo dos formas de halogenar. La forma más segura para halogenar sin afectar, óiganme muy bien, sin afectar la estructura interna del anillo de benceno, es utilizando cloro en estado gaseoso, pero como catalizador utilizar hierro, en este caso, ¿vale? Entonces, fíjense que esta ecuación o esta estructura que ustedes pueden identificar en la parte de aquí donde les voy a señalar, en este tipo de estructuras, aquí lo más importante siempre va a ser tener en cuenta que va a tener un catalizador metálico que lo que va a hacer es ayudarme a pegar este cloro aquí. Pero cuando me paso a una reacción de halogenación directa, ¿qué quiere decir una reacción de halogenación directa? Una reacción de halogenación como la que estamos presentando aquí con luz ultravioleta, que era más o menos lo que hacíamos en las otras reacciones que nosotros trabajábamos en clase de primer periodo, cuando les decía halogene con cloro en estado gaseoso y luz ultravioleta. Fíjense que la luz ultravioleta sí me rompe aquí los enlaces dobles. Y al romperme los enlaces dobles, lo que va a hacer es conservar el hidrógeno que cada uno de estos carbonos tiene, porque fíjense que aquí este hidrógeno lo tiene presente, hidrógeno presente, hidrógeno presente, hidrógeno presente e hidrógeno presente, tal es que si yo tomara esta estructura de aquí y le generara esta proyección, pues fíjense ustedes que cada uno de los carbonos va a conservar su respectivo hidrógeno. Pero por otro lado, cuando tenemos entonces esta estructura que es la que ustedes van a identificar aquí con luz ultravioleta, voy a identificar que tengo obligatoriamente que meter los 6 cloros. Fíjense que aquí no hay eliminación de ácido clorhídrico. Eso es una reacción que se da directa. ¿Listo? En este proceso, entonces lo importante es tener en cuenta que tengo 3 por 2. Voy a tener 6 cloros, que son los que se están adicionando a cada una de las puntas. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este. No, profe. ¿Seguros? Profe, no entendí muy bien con la luz ultravioleta. ¿Se acuerdan que la luz ultravioleta lo que hacía era separarme y romperme esta molécula del cloro en estado gaseoso? ¿Sí se acuerdan de eso? Que entonces lo que estaba como Cl2, entonces después de un rato lo que hacía era generar una fractura, es decir, se desaparecía este enlace y uno de estos cloros arrastraba un hidrógeno de la molécula y se llevaba el hidrógeno para formar ácido clorhídrico. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Póngale mucho cuidado. Se los voy a poner aquí, se los voy a poner de la siguiente manera para que usted me lo entienda. ¿Listo? Aquí lo que vamos a tener básicamente es esto. Pues póngale mucho cuidado. Aquí lo que me va a hacer la luz ultravioleta con esta estructura va a ser lo siguiente. Va a tomar estos compuestos que ustedes están viendo acá y todos ellos los va a terminar arrastrando, pero los va a terminar seccionando o fracturando primero. De tal manera que aquí lo que se va a presentar es lo siguiente. Para ébolas. Este cloro que está aquí, él va a venir y se va a pegar aquí. ¿Listo? Les planteo el mecanismo de reacción con un anillo de benceno para que usted lo entienda de una manera más práctica. Entonces, póngale cuidado. Tomar aquí el anillo de benceno. Este anillo de benceno, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene los 6 hidrógenos, ¿vale? Entonces, él va a tener los 6 hidrógenos.
Listo. ¿Cómo ocurre entonces esta reacción? Esta reacción va a ocurrir de una manera un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados en las reacciones de halogenación. Aquí lo que va a ocurrir básicamente es lo siguiente, póngale mucho cuidado. Este cloro que está aquí, él va a venir y se va a pegar, no donde está el hidrógeno, sino se va a pegar es directamente al carbono. Si él se pega directamente al carbono, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no me va a desplazar ningún hidrógeno. Él lo que va a hacer es romper el doble enlace, es decir, se pegó acá. Por lo tanto, al pegarse ahí, lo que tiene que pasar con este enlace doble es que este enlace doble automáticamente se rompe. ¿Cómo se rompe? Entonces aquí me va a dejar otra carga. Conforme me deja esta otra carga, entonces nuevamente, y ahora viene este otro cloro, y este cloro se va a pegar aquí, donde está esta estructura. Luego, ¿qué va a pasar? Como son 3 moléculas de cloro en estado gaseoso, pues si yo solamente introdujera una sola molécula de cloro en estado gaseoso, la molécula, ¿cómo sería? La molécula sería simplemente esta que estaríamos representando aquí, en donde tendría este enlace doble de esta parte que sería el que estaría ya roto. Entonces, este enlace doble desaparecería y hasta el momento me quedaría solamente cloro por aquí y cloro por acá. ¿Sí fue claro eso? Sí, profe. Listo. Pero como resulta que no está entrando una, sino están entrando 3, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la reacción va a seguir su curso, y es decir, que este otro cloro, él va a venir, se va a pegar aquí, este otro cloro va a venir, se va a pegar, en un momentico a ver si lo puedo ubicar para el otro lado, bueno, se va a pegar aquí, este enlace doble también tendrá que desaparecer, ¿listo? Y al desaparecer este enlace doble, entonces en esta estructura, en esta molécula, también desaparece el enlace doble y también vendrá aquí, se pegará un cloro y también vendrá aquí y se pegará otro cloro, ¿vale? ¿Qué me falta? Me están diciendo que son 3 moléculas. Perfectamente yo puedo meter 2, pero aquí me está diciendo pilas, meta 3 moléculas. Como me está diciendo que tengo que meter 3 moléculas, entonces el mismo procedimiento se va a replicar también con este cloro, que es el que va a venir aquí, y con este otro cloro, que será el que tendrá que llegar hasta aquí. Al llegar ahí, entonces también lo que vuelve a ocurrir es que este enlace doble termina desapareciendo y como consecuencia, entonces a esta molécula que estaba aquí con este enlace doble también desaparecerá y me generará esta última molécula que es la que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso. Se encarga de desaparecer todos los enlaces dobles. ¿Vale? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, estos son los ejercicios que van a tener que desarrollar ya para la clase de mañana. Entonces, el día de hoy les voy a explicar esta molécula. Ah, bueno, no mentiras. Esta que ya les había explicado, que es el ácido benzoico. Esta que es de una reacción, pues, de formación del ¿cómo es que se llama? Del benzaldehído. Esta del benzaldehído ya se los explico también, ¿vale? Entonces, permítame un momentico, voy a mirar a ver aquí cómo les organizo este archivo para que no vayan a quedar tan perdidos con esto, ¿vale? ¿Esta estructura se las dejo o no se las dejo? Ustedes me dirán. Esta de aquí. Niños, Sí, profe. listo. Venga, les dejo entonces esta estructura para representarles que es esta. Listo. Entonces se las dejo así. Estructuras son exactamente la misma, ¿vale? Este es el mecanismo de reacción, entonces, para que se acuerden. Vale, listo. Entonces, póngale mucho cuidado entonces aquí cómo se va a formar el benzaldehído. Entonces les voy a borrar esta ecuación que ustedes tienen aquí para que la podamos entonces entender y para que podamos entonces desarrollarla. O permítanme un momentico, entonces ya les muestro cómo sería la reacción, pero se las voy a mostrar desde otro lado, ¿vale? Espérenme ahí un momentico, por favor. Regálenme un segundo.
Muchachos, entonces también les hago una aclaración frente a lo como vamos a trabajar también este periodo. Entonces, resulta que por ahí pues también o quien dice, muchachos, ustedes mismos a veces se encargan discúlpenme por lo que les voy a mencionar, ¿no? Pero a veces algunos de ustedes se encargan de echarse solitos la soga al cuello. Entonces resulta que la última vez que les mandé, por ejemplo, lo de la matriz de biología, más de un compañero no me la entregó y de hecho en otros cursos pues fue la dinámica de no entregar. Y no la entregaron pues porque según ustedes pues como les iba a mandar como posiblemente les mandaba ¿cómo es que se llama? Un cuestionario acerca de eso, pues más de uno tomó y optó por no hacerlo. Entonces pues yo les envío a ustedes los trabajos para que ustedes los hagan. Pero si ustedes ¿Cómo no así, profe? ¿se acuerdan ¿Cuál del matriz? trabajo de la célula? ¿El de la célula? Sí. Sí. Pues es que él nos deja Bueno, trabajos para de ahí sacar las preguntas para el quiz, para un cuestionario. Y pues sí, muchos pero no es lo que, hicieron. ¿sabes qué fue lo que pasó? Que más de un compañero me dijo, no, profe, es que yo no lo hice porque y les di el espacio en la clase. Y la respuesta fue, profe, es que yo no lo hice porque como usted iba a mandar quiz, entonces ¿para qué lo hacía? Entonces, como me respondieron eso, yo dije, bueno, listo, entonces de ahora en adelante, pues, evalúe el trabajo, ¿vale? Porque, pues, finalmente, Profe, pero, ay, vea que pues yo no uno me dice, acuerdo de cuál quiz. O sea, yo sé que hice el cuadrito de la célula, pero no me pues, acuerdo de cuál quiz. no, es que, pues, es que yo les había dicho a ustedes y les había mencionado a ustedes que posiblemente, pues, hacía el cuestionario sobre ese trabajo de la célula. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Por eso, entonces resulta que por ahí más de un compañero me dijo, no, profe, es que como usted finalmente iba a hacer el cuestionario, entonces yo por eso no quise hacer el taller de llenar el cuadrito. Y si ustedes mal no recuerdan, pues yo les di a ustedes el tiempo dentro de clase para que ustedes llenaran el cuadrito. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí, profe, pero yo creo que acá casi todos lo subimos. Nadie dijo Sí, eso. No, casi pero la todos lo hicieron. mayoría del curso lo hicimos. Sí, Casi todos lo hicieron, Pero pero once no todos cuatro, lo profe. hicieron. Yo ¿Cómo? que hay y ni muchos que no siquiera me yo, por cuadro. ejemplo, no sabía que teníamos, o sea, que había quiz. Pensé que eso era una nota normal y Yo ya. tampoco. Sí, claro, y eso está bien, pero resulta que como era el compromiso que teníamos desde el periodo anterior, pues resulta que algunos compañeros por ahí dijeron, no, profe, es que yo no lo hice porque es que usted, como finalmente usted termina haciendo los quizzes, entonces yo no lo hago. Yo digo como que venga, porque es que yo les envío a ustedes los trabajos es para que los hagan y les doy el espacio en clases para que los hagan, ¿sí? Entonces, como más de un compañero pues pretendió hacer eso, pues obviamente ya en ese caso, pues opto más bien por decir que si les mando un taller, pues evalúo el taller y que si les mando un cuestionario, pues evalúo el cuestionario, pero no me voy a poner en la dinámica, muchachos, digámoslo de esta manera, de enviarles cuestionario más el taller para que finalmente algunos no terminen haciendo las cosas y estén esperando pues a que yo les envíe ¿cómo es que se llama? Que yo les envíe el cuestionario para evaluarle la nota del trabajo que no quisieron hacer aún teniendo el espacio en clase. Entonces, pues evidentemente y obviamente felicito a las personas que me entregaron el trabajo. Tengo que decir que no fueron todas, no fueron todos los estudiantes de este curso los que me enviaron el trabajo. Ustedes de pronto asumen que fueron todos, pero no fueron así. No fue así la cuestión, no envió todo el mundo el trabajo. Por lo tanto, al no enviar todo el mundo el trabajo, pues entonces me obliga a mí a abordar la estrategia de simplemente tener que decirles con respecto al trabajo que ustedes desarrollen, pues será lo que voy a evaluar. Tengo que decirles por lo menos que ya he revisado algunos de los trabajos, no les he puesto notas, ya descargué todos los trabajos, pero no les he puesto la nota. Pero hay algunos compañeros que les dije también, oiga muchachos, procesos bioquímicos. Función de la membrana celular, permitir el ingreso y la salida de sustancias. Eso no es un proceso bioquímico, eso es una función celular, no un proceso bioquímico. Función de la mitocondria, producir energía. Ya, hasta ahí me lo dejaron. Pero entonces no mencionaron que la mitocondria tiene una función
y que la función está basada en unos ciclos metabólicos y que esos ciclos metabólicos se llama la glucólisis, se llama la fosforilación oxidativa, se llama la glucólisis, no, el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Entonces, no mencionaron, por ejemplo, eso. Entonces, ahí es donde tienen ustedes el inconveniente. Lisosomas, no mencionaron más de uno de ustedes que tenían unas funciones con respecto a la ruptura de enlaces peptídicos de algunas sustancias, incluyendo las membranas de algunas células bacterianas o de algunas estructuras virales. No lo escribieron tampoco y ni le dejaron especificado. Entonces, ahí es donde se presenta ahí es donde se genera el inconveniente con ese tipo de cosas, niños, porque tienen que hacerme los trabajos bien hechos. ¿Vale? No. Yo por eso les dije ahí, claramente les dejé en el ejercicio, o sea, pongámoslo de esta manera, muchachos. ¿Ustedes están viendo clase de biología de octavo? Perdón, ¿de sexto? ¿O están viendo clase de biología de 11? Evidentemente estamos en una clase de 11. ¿Sí? Yo les dije a ustedes, se los dije desde el principio de año. Este año ustedes sí van a ver lo que corresponde a una clase que se llama bioquímica. El que le llamen de pronto, o el que le llamemos en años anteriores a esta clase de bioquímica, pues realmente bioquímica no es. ¿Sí? Aquí hablamos de bioquímica, pero cuando estamos hablando de bioquímica específicamente en términos de los procesos metabólicos y de las biomoléculas. Pero por lo demás, pues llamarle a la clase de bioquímica, pues como tal no correspondería a la disciplina. Pero como en este año ustedes están viendo bioquímica, porque este año ustedes están viendo ciclos metabólicos, procesos metabólicos, están viendo biomoléculas, pues en este caso sí tendríamos que hablar de una clase de bioquímica, no tendríamos que hablar de que el proceso celular es el mismo que vimos por allá en sexto, séptimo, octavo, muy posiblemente, sino que es una clase que tiene que corresponder a lo que ustedes están viendo en grado 11. Entonces, por eso les hago la invitación desde ya. No es ni siquiera regaño, es simplemente les hago la invitación a que cuando ustedes se les esté preguntando precisamente por este tipo de trabajos, se les esté enviando este tipo de trabajos en donde utilice la palabra bioquímica en específico, se acostumbren a que tienen que buscar es lo que corresponde a la bioquímica de, no a la biología de. Porque yo puedo decir que la función más importante del núcleo es simplemente regular todos los procesos de la célula. Pero si no menciono que ahí es donde está contenido todo el sistema que está dispuesto para la reproducción y replicación del ADN y que existe un proceso que se llama síntesis de proteínas, que es precursado por el ARN y por el ADN, y que el ARN está también en los ribosomas celulares, pues no estoy haciendo nada. Si no menciono eso, no estaría haciendo nada. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Bueno, ya llegaron más compañeros, entonces, bueno, voy a cambiar entonces aquí para compartirles y para mostrarles entonces a ustedes cómo sería. Les voy a dejar también, es que esa también es la otra. No sé incluso si a veces tomar ustedes la decisión de compartirles lo que trabajamos en clase en un archivo PDF. Por ejemplo, en este caso, esto que hemos venido trabajando con la glucólisis, no sé si compartírselos en PDF porque me llena de dudas. Porque yo estoy seguro que si les comienzo a compartir lo que yo les dejo lo que trabajamos en estas hojitas de este programa como PDF, yo estoy más que seguro que más de la mitad de ustedes dejan de escribir en la clase. Entonces, ahí es donde ahí es donde me surge a mí la preocupación. Y espero que ustedes de alguna forma u otra me entiendan en esto. Profe, pero no es mejor que no lo compartas. Igual nosotros, digamos, uno anota y uno lo entiende a su manera lo que uno anota, porque uno ve lo que tú tienes y pues a veces uno no entiende eso. No, Entonces, ustedes van anotando conforme yo voy proponiendo, entonces les queda un poquito más fácil a ustedes. Listo, eso sí está bien, pero por ejemplo en la ruta de la glucólisis,
la ruta de la glucólisis si tiene el mismo orden en el que les estoy dejando, es exactamente el mismo orden. O sea, eso sí no va a cambiar. Anótelo usted en su cuaderno o yo lo tenga aquí anotado, no va a cambiar. ¿Sí me hago entender con esto? Sí, profe, pero yo siento que es mejor que no lo compartas. Ah, bueno, listo. Al Perfecto. menos como para saber el orden. Sí, porque uno a veces también se pierde en el cuaderno. Bueno, listo. Entonces yo espero que estén escribiendo todo, muchachos, porque realmente pues a mí se me genera como esa preocupación, ¿vale? Y pues como les digo, finalmente pues el proceso no es para mí, es que el proceso es para ustedes. Y si el proceso de ustedes no está, o digamos ustedes no lo quieren llevar de la manera adecuada, pues me preocupo. Ustedes saben que aquí depende bastante de la autorregulación y me tomo este espacio obviamente para hacerles a ustedes la, digamos como esta aclaración y hacerles a ustedes o invitarlos a ustedes a esta reflexión. Vale, listo. Entonces, pongámosle entonces cuidado. Entonces les voy a mostrar a ustedes en esta otra hoja cómo van a ser algunas de las reacciones que se van a presentar con respecto a la producción. Ya habíamos visto en la clase anterior lo del ácido benzoico, entonces sabemos que en la del ácido benzoico, básicamente la reacción parte de una estructura del benceno, la cual, digamos que ya es, ya en esta estructura del benceno lo que habíamos trabajado anteriormente implicaba que siempre que yo iba a producir el ácido benzoico, que era uno de los ácidos o que se utilizaba, por ejemplo, en el caso del benzoato de sodio como uno de los conservantes para alimentos, ese benzoato de sodio, pues entonces iba a ser inicialmente producido, y pues aquí les voy a poner como una forma general del ácido benzoico, que sería la base para el benzoato de sodio, y va a implicar por lo menos el que tomáramos el clorometano, ¿sí? Y a este clorometano le vamos a adicionar, pues básicamente lo que se conoce como el aluminio, para que en el caso del aluminio, pues lo que me salga sea principalmente el tricloruro de aluminio o el cloruro de aluminio, que eso es algo que ya veníamos también trabajando con anterioridad. Quiere decir que aquí vendría este, pero también vendría el aluminio como catalizador de la reacción, ¿vale? Entonces, cuando se presenta esta estructura, pues lo que va a pasar es que este mismo benceno se va a transformar en algo que se denomina como el tolueno. Ojo con esta estructura del tolueno porque pues ahorita la vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, en esta estructura del tolueno, lo que pasa es que voy a tomar un anillo de benceno, pero a este anillo de benceno entonces le vamos a pegar exclusivamente este CH3, que es el que les estoy mostrando aquí y que es el que les estoy ejemplificando en este punto de la reacción, ¿vale? Luego de formar este tolueno, entonces luego viene una reacción de oxidación. Entonces recordemos que la oxidación que utilizamos normalmente nosotros en química orgánica es utilizada o es precursada por un compuesto que se denomina como el permanganato de potasio. Fíjense que las reacciones son diferentes a las que les estaba mostrando ahorita. Entonces aquí voy a realizar una oxidación con el permanganato de potasio, KMnO4. Y en esta oxidación del permanganato de potasio, este señor que está aquí, que está como CH3, va a pasar a verse oxidado y como producto de esa oxidación, entonces se va a transformar en esto que se denominaría como el ácido benzoico. ¿Ácido por qué? Porque aquí tengo algo que se denomina como ácido carboxílico, creo que ustedes lo tienen que recordar. El ácido carboxílico se caracteriza porque tengo un oxígeno con un enlace doble y al otro lado tengo un OH. Entonces aquí ya tengo el ácido benzoico. ¿Sí se acuerdan de los ácidos? De todas formas, después los vamos a recordar. Pero esa es la estructura del ácido carboxílico. Entonces, como está pegado al benceno, entonces se denomina como ácido benzoico. ¿Vale? Sí, profe. Listo. Para producir un benzaldehído, que es otra estructura que sería, digamos, parecida a esta, recordemos que el benzaldehído solamente pierde este oxígeno que está aquí entre el carbono y el hidrógeno, entonces quiere decir que aquí solamente va a quedar con un hidrógeno, entonces por lo tanto diríamos que la estructura del benzaldehído, pues básicamente sería esta que estaría aquí, salvo que, en este caso, permítanme un momentico, este oxígeno ya no estaría aquí presente y por el contrario estaría el hidrógeno presente, o sea, por lo tanto la estructura estaría así, ese sería el benzaldehído.
Pero ¿cómo se forma este benzaldehído? Entonces, como todos tienen la misma base que es el benceno, entonces aquí vamos a empezar nuevamente por la estructura del benceno, solamente que aquí, en vez de halogenar con el con el clorometano, aquí vamos a halogenar con el diclorometano. Fíjense que el proceso cambia un poquito en este punto. Entonces, aquí voy a utilizar el diclorometano, y el diclorometano, pues básicamente, él va a tener la siguiente. ¿Cuál estructura será la del diclorometano? Mejor se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es la estructura del diclorometano? Niños. Serían CL2. CL2 sería la parte terminal, pero ¿cuál sería la parte inicial? CH2. CH2, perfecto. Entonces aquí tendríamos CH2, CL2, ¿vale? Bueno, tendríamos entonces el mismo componente, que en este caso sería con aluminio. ¿Listo? Entonces aquí también utilizaríamos el aluminio. Y este aluminio pues también me eliminaría exactamente lo mismo, que sería el AlCl3, ¿vale? Entonces voy a tener el mismo catalizador. Cuéntame. ¿Cómo se llamaba el que Se te escucha convierte con entrecortado. en el OH? ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama el benceno que tiene el OH? O sea, el que se convierte con el permanganato. Bueno, ese se llama el ácido benzoico. Recordemos que la parte de arriba es un ácido carboxílico. En este caso, la parte de arriba va a ser un aldehído. Entonces, recordemos que los aldehídos se caracterizan porque en esta terminación tiene hidrógeno. Los ácidos carboxílicos se caracterizan porque en esta terminación tienen un OH, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces resulta que aquí ustedes, pues lo que ustedes podían apreciar en este caso era que lo que se estaba introduciendo en este punto de la reacción, pues básicamente era un metano. Pero como resulta que este metano, si ustedes se fijan y analizan la diferencia entre las dos, en este caso pues yo voy a tener aquí tres hidrógenos, en este caso pues aquí tendré 2 hidrógenos, aquí se elimina un solo cloro, aquí se eliminará también un solo cloro. Por lo tanto, en esta molécula es indispensable que después de esta reacción que ustedes se van a encontrar aquí, siempre me quede un cloro representándome la otra parte o la otra fase de la reacción. ¿Qué quiere decir? Que aquí me va a quedar, en este punto, me va a quedar un cloro libre. ¿Por qué me queda un cloro libre? Fíjense que aquí ingresé un cloro y se fue con el aluminio. Aquí estoy ingresando 2 cloros, pero estoy ingresando un solo aluminio, así que solamente me va a quedar un cloro en este punto de la reacción, ¿vale? Para que no se confundan, normalmente en este tipo de reacciones, óigame muy bien, normalmente en este tipo de reacciones nunca especifican esto. Esa es la forma correcta de representarlo, pero cuando usted se vaya a un libro, el libro normalmente le va a decir es esto, está así nomás. Si usted lo busca en internet, la reacción va a estar así, no va a estar con el aluminio. Lo correcto es que esté con el aluminio. Pero para que ustedes no se confundan entre la reacción de arriba y la reacción de abajo, prefiero que esté de esta manera, ¿vale? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, si usted ya lo escribió, asegúrese, por ejemplo, de enmarcarlo con un colorcito rojo o con otro color y escribirle que no es necesario ponerlo. Aunque es la forma correcta de representar la reacción, no es necesario ponerlo, ¿vale? Luego, entonces, ¿qué viene aquí? Aquí va a venir, entonces, otra reacción, y en esta otra reacción voy a tener algo que se denomina como el agua oxigenada. ¿Cuál es la fórmula química del agua oxigenada? ¿Cuál es la fórmula química del agua, niños y niñas? H2O. H2O. ¿Y si es agua oxigenada? H2O2. Perfecto. H2O2. Entonces aquí ya tendría agua oxigenada. Y aquí vendrá algo que se denomina como un complejo de azufre. ¿Listo? O complejo sulfúrico, como lo quieran llamar. ¿Listo? Ese complejo sulfúrico que ustedes van a ver aquí
es el que me va a formar directamente esta estructura. ¿Listo? Entonces aquí me va a formar este ácido que se denomina como esa estructura que se denominaría como el benzaldehído. ¿Listo? Entonces recordemos que el de arriba se conoce como ácido benzoico, mientras que el de abajo será el benzaldehído. ¿Vale? Niño. Profe, tengo una duda. Cuéntame. Si uno toma agua oxigenada, ¿qué pasa? Se intoxica. Pues tendrías varias opciones. Sí, entonces ustedes saben que en las células nosotros también tenemos, o en el trabajo que ustedes hicieron, más de uno me envió unos organelos que se llaman los peroxisomas. ¿Para qué sirven los peroxisomas? ¿Cuál es la función de los peroxisomas? ¿Cuál es la función de los peroxisomas, niños? Romper los ácidos grasos de cadenas muy largas. ¿A partir de quién? ¿De qué sustancia? Del agua oxigenada. Del agua oxigenada. Los peroxisomas se tiene algo que se denomina como agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Qué quiere decir peróxido de hidrógeno? H2O2, eso es lo que quiere decir. Siempre que ustedes encuentren en un frasco algo que diga peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, están haciendo referencia a la misma sustancia que es H2O2. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Listo, esa es siempre la misma estructura. Entonces, cuando se rompe el equilibrio, yo no sé si ustedes se acuerdan que hasta hace algunos años, todo lo solucionaban con agua oxigenada. Cualquier herida que usted tuviera la solucionaban con agua oxigenada. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. ¿O se alcanzaron a pasar ustedes por eso? Sí, profe. El profesor. Pues yo solo he visto que se pintan el pelo así. ¿Cómo dices? Yo solo veo que se pintan el pelo con eso. Sí, claro, se decoloran el cabello con eso. Eso también es otra alternativa. Me estoy diciendo que es lo mismo que el dioxógeno, ¿sí? ¿Es lo mismo que el qué, perdón? Dioxógeno. No sabría decirte, pero yo supongo que sí. Tendrá que tener. Yo supondría que sí, porque pues finalmente más de uno, claro que es que la mayoría de tintes también tienen un alto contenido de amoníaco, entonces podría estar también por ese lado. ¿Listo? Entonces, bueno, póngale mucho cuidado entonces cómo funciona. Pues hasta hace algunos años a nosotros nos limpiaban todo con agua oxigenada. O sea, se raspaba usted, échele agua oxigenada y que haga harta espuma esa vaina. Y con eso pues se va desinfectando la herida. Pues resulta que como el agua oxigenada tiene una alta capacidad oxidativa, pues por eso es que está oxidando ahí esa estructura en la parte de arriba y está formando el aldehído. Recuerden que los aldehídos también son producto de un proceso de oxidación. Como tienen una alta capacidad oxidativa, entonces resulta que estaba quemando las células, pero también estaba deformando otras células y estaba induciendo algunos tipos de células cancerígenas. ¿Me hago entender con eso? Sí, pero por eso lo quitaron de los botiquines, ¿no? Eso ya lo quitaron. Exactamente, por eso fue que lo tuvieron que remover de los botiquines y dijeron, no señores, no más agua oxigenada. Pero fíjense lo curioso. Usted no puede cargar en un botiquín de uso, digamos, de uso comercial, es decir, el colegio, pues ustedes saben que en el colegio hay unos botiquines. Esos botiquines que están en el colegio no pueden tener agua oxigenada por la misma restricción que generó el INVIMA respecto a la utilización de ese tipo de sustancias para tratar heridas o para limpiar heridas. Entonces, de ahora en adelante, de un tiempo para acá, entonces, ¿qué es lo que vienen utilizando? Isodine, ¿no? Isodine. Isodine o Isodine. una sustancia que se denomina como yodopovidona, cuyo componente principal, ¿cuál será? El yodo. El yodo, perfecto. Entonces, en este caso, pues a ellos se les restringió o se restringió precisamente ese tipo de sustancias, entonces se dijo, no, señores, de ahora en adelante ustedes tienen es que utilizar yodopovidona para limpiar las heridas y no utilicen agua oxigenada porque esa vaina puede ser cancerígena y puede generar un problema a largo plazo para el cuerpo.
Eso fue lo que dijeron, eso fue lo que hicieron. Pero sin embargo, si usted va en un carro y lo paran en un retén de policía, si a un policía se le da la gana, lo puede multar a usted por no llevar agua oxigenada. ¿Cómo así, profe? ¿Y por qué? Uy, Entonces, esto se los digo ¿para qué? Para que me entiendan que lo uno no tiene que ver con lo otro. Es decir, que en un país como Colombia, perfectamente, si usted no lleva un agua oxigenada o si la lleva vencida, y el agua oxigenada no se vence, eso es lo curioso, si químicamente no se vence, pero hay gente que le han inmovilizado el carro por llevar agua oxigenada, llevarla vencida, y a otros que aún sabiendo, sabiendo el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud debería ser el que debería regular el tema de los botiquines, no la Policía de Tránsito, ni no la agencia de tránsito. Finalmente, en una agencia de tránsito, el agua oxigenada todavía no está restringida para los botiquines. Sin embargo, para cualquier otro uso médico, ya está comprobado que el agua oxigenada no se puede utilizar. Pero en los carros, usted la tiene que llevar igual, porque si no la lleva igual, se hace acreedor a un comparendo y a la inmovilización del vehículo. O sea, es bueno y a la vez es malo. No, o sea, así no sirva para nada, a usted le toca cargar agua oxigenada entre su carro. profe, ¿y eso sí es verdad? Qué bobada. ¿Lo del cáncer? Sí, sí, es verdad. De hecho, entonces, ¿por qué se presenta ese tipo de cosas? Porque recordemos que los fenómenos de formación de cáncer son unas alteraciones en algunas de las estructuras o en algunas de las secuencias de proteínas precisamente de las cadenas de ADN, cuando usted genera una mutación. El agua oxigenada lo que hace es generar o promover precisamente esa mutación. Es como decir de lo siguiente: usted ya tiene peróxido de hidrógeno en los peroxisomas, usted ya los tiene y los tiene en unas cantidades reguladas. Pero ¿qué pasa cuando usted excede la cantidad en algo? Pues todo en exceso es Malo. malo. Entonces, como todo en exceso es malo, pues usted está excediendo los peroxisomas. ¿Qué es lo que están haciendo entonces esos peroxisomas? Lo que están haciendo es alterar la composición química, bioquímica de la cadena del ADN y generan una mutación. Entonces, ¿qué puede pasar si usted la ingiere? Pues lo que primero que puede pasar es que usted perfectamente, en el momento en el que a usted le ingrese ese agua oxigenada en contacto con el ácido clorhídrico que usted tiene en el estómago, perfectamente lo que usted puede formar es ácido perclórico. Y ese ácido perclórico podría perforarle a usted perfectamente el estómago. Pero supongamos que pasa directamente a su intestino, ¿sí? Supongamos que pasa directamente al intestino. El intestino tiene unos GLUT de entrada, lo que implicaría que esos GLUT serían calcinados, así como todas las células bacterianas que se encargan de proteger su flora intestinal. ¿Qué pasaría entonces? Pues primero que usted le daría diarrea y segundo que se quedaría sin defensas. Uy, profe, un primo se tomó eso, pero no tiene nada. Yo creo que me vendieron fue agua y se tomó fue agua. Ojo, porque también, bueno, Yo aquí también hay una contradicción, aquí, bueno, con más allá de contradicción, no, aquí también hay algo que tener en cuenta, y es que en términos químicos, lo que mata no es la dosificación, sino lo que mata es la concentración. Un ejemplo, se los ponía a sus compañeros de grado noveno, que estamos viendo unidades de concentración. La espinaca tiene una sustancia que es venenosa, pero la concentración es muy baja. Lo que quiere decir que nosotros comemos espinaca, no nos pasa nada porque la concentración es muy baja. ¿Sí? Si la concentración fuera más alta, entonces obviamente ahí tendríamos un inconveniente. Pero como la concentración es tan baja, entonces ahí no va a pasar nada. ¿Vale? O sea, todo es malo en exceso. Claro, en este caso pues todo sería malo en exceso, entonces habría que ver también hasta qué punto ese exceso puede llegar a ser contraproducente para el mismo cuerpo. ¿Vale? Entonces, ahí también habría que ver eso. Por ejemplo, pues, la vez pasada yo tenía por ahí un tarro de peróxido de hidrógeno que me regalaron, que lo utilizó un chico para un experimento, y el chico me dijo: tome, profe, le regalo porque mi mamá dijo que no quería ver nada de químicos en la casa. Ya, bueno, gracias. No me di cuenta que cuando el chico me lo entregó, el tarro estaba un poquito destapado y tenía unas goticas en la tapa.
Yo toqué esa vaina y ya, eso es peróxido de hidrógeno, no pasa nada. Al rato comencé a sentir la quemazón, la sensación de quemazón en los dedos y de comezón, o sea, me picaba bastante. Cuando me miré la mano la tenía prácticamente toda blanca. Si hubiese tocado agua oxigenada de la normalita, no me hubiese pasado nada. Pero como toqué agua oxigenada concentrada, entonces ahí sí me comenzó a calcinar. ¿Vale? Bueno. Listo. Entonces, pongámosle entonces cuidado a la última reacción, al último proceso, a la última reacción. Entonces, ¿cómo vendría? Póngale mucho cuidado. Entonces, partamos de esta reacción que les voy a plantear aquí. Entonces, voy a utilizar esta reacción. Esta reacción que va a estar acá. Bueno, no saben que más bien dejémosla para la clase del día de mañana. Más bien mañana les explico y mañana les dejo más bien el taller que ya son las y 17. ¿Vale? ¿Y ustedes se les acaba la clase a las y 20 o a las y cuarto? Y 20. Y 20. Listo, no, entonces más bien dejémoslo más bien para la clase de mañana. Porfa, clase de mañana sí les voy a pedir el favor, pues que nos conectemos lo más rápido posible para poderles dejar asignado el taller, ¿vale? ¿Y lo vas a cerrar en la hora de clase? Yo creo que se los dejo asignado para que ustedes lo resuelvan y en este caso pues entraríamos más bien a solucionarlo, o sea, pues a que ustedes lo solucionen en la clase, que ustedes resuelvan todas las dudas en la clase, pero les solucionaré las dudas con respecto al taller después de que entremos de la semana de receso. ¿Cómo así, profe? O sea, no lo tenemos que subir en la semana de receso, sino No, después. semana de receso no, sino después, no porque no les quiere o quieren tarea. No. No, es que no entendí. Muy bien. O sea, no, mañana yo les explico cómo es que se resuelven más o menos esos ejercicios. Ya entendí. Ustedes los van resolviendo dentro de la clase. Si tienen alguna duda, pues me avisan. Y subiremos el taller ya terminado después de la semana de receso. Listo, profe. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, porque no les quiero dejar ahorita tarea para semana de receso. No me parece justo con ustedes ni conmigo. ¿Listo? Sí, Bueno, profe. ¿Profe no va a llamar a lista? Sí, ya llamo listo. Entonces venga a ver. Bueno, no, llamamos a lista ahorita que estemos en la otra clase. Igual hoy tenemos 2 clases, ¿vale? Entonces más bien ahorita realizamos el llamado a lista completo. ¿Vale pues?